bueno, en los Estados Unidos aumentan a 32 los fallecidos por tornados en 11 estados. Rusia asume la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de críticas internacionales, o sea, Rusia. Serbia eliminará libre visado a cubanos a partir del mes de abril. Estamos en una temporada, comienza una sequía en algunos lugares, se combina con los vientos de cuaresma y bueno, se dan las condiciones para que tornados poderosísimos que siempre han sido parte de la historia de los fenómenos naturales de este país, pues afecten determinadas zonas y año tras año causan devastación y muerte. Vamos a ver el video. Este video fue grabado en Indiana por los propietarios de un negocio que vivieron en carne propia el azote de uno de los tornados que en segundos arrasó con todo. Al momento, la mayoría de las muertes se han reportado en Tennessee, donde un tornado EF2 con vientos de entre 111 y 135 millas por hora azotó 4 condados. En Arkansas, un tornado aún más potente, EF3, destruyó entre 2.100 a 2.600 estructuras y causó heridas a por lo menos 50 personas. El presidente Joe Biden aprobó este domingo la declaración de desastre mayor solicitada por la gobernadora de ese estado. Y este domingo en Memphis, 2 niños y un adulto fueron encontrados muertos cuando las autoridades respondieron a una zona de la ciudad, luego de informes de árboles caídos en varias casas. Ay, no, estaba horrible, estaba horrible. En Belvedere, Illinois, Olga León fue testigo desde su negocio del tornado que arrancó el techo del Teatro Apolo, donde 260 personas disfrutaban de un concierto de música heavy metal. No pensábamos que iba a ser tan fuerte, entonces se apagó, se fue la luz y las ambulancias empezaron a llegar. Según las autoridades del estado, las alarmas de aviso sonaron justo en medio de un descanso del concierto, pero todo ocurrió muy rápido. That people were told to seek shelter. There's a basement or there's some shelter within the building, but it happened so quickly thereafter that, as far as I understand, no one was able to actually get to that shelter in time. Este hombre murió sepultado bajo los escombros que cayeron del techo colapsado. Otras 48 personas resultaron heridas, varios en estado crítico. Varias personas también murieron en Mississippi y al menos otras murieron en Delaware, en lo que se cree fue el azote de un tornado. Autoridades ahora tratan de remover escombros, según ellos, familias... Es importante notar que a veces cuando en Cuba te hablan de el desarrollo en otros países y ellos tienen que justificar el atraso en Cuba, te dicen, no, pero imagínate, para colmo estamos ubicados aquí en el Caribe y entonces tenemos los huracanes y es como una justificación para ser un país desarrollado y pobre. Bueno, no es así. La realidad es que muchos países desarrollados y ricos también enfrentan el embate de fenómenos naturales. En el caso de los países nórdicos, por ejemplo, tienen las nevadas. Las tormentas de nieve son catastróficas para el transporte, para el tendido eléctrico, para tantas y tantas cosas, dejan muertos. En el caso de otros países tienen terremotos. En el caso de los Estados Unidos tiene una combinación de fenómenos importantes. Tiene incendios forestales que son inmensos. El tema de los tornados, los huracanes también nos afectan acá. Tiene inundaciones. O sea que cada país enfrenta diferentes retos. Pero eso no es en ningún caso justificación para que no haya comida, para que no haya libertades, para que no hayan elecciones. Y bueno, simplemente cuando sucede hay que año tras año prepararse mejor, crear mejores tecnologías, las construcciones hacerlas preparadas para este tipo de cosas y sobre todo tener un sistema de aseguramiento y de logística que permita la recuperación. Yo ayer, por ejemplo, paré a comer en Fort Myers, que fue hace muy poco afectado por el huracán que dejó aquello totalmente destruido. Claro que todo no está arreglado, hay proyectos que se están ejecutando,
pero óigame, miré para todos los costados, por lo menos por la parte que yo pasé, y todo el mundo pudo retomar sus actividades de comercio, las tiendas, todo lo que hay por ahí está funcional, y ese empleo y ese trabajo y ese dinamismo es el que termina recuperando completamente la ciudad. Ahora tú vas a Cuba y hay lugares donde hace 20 años pasó un huracán y aquello nunca se ha vuelto a recuperar. Todos los huracanes que han pasado por Pinar del Río y están las casas esperando todavía, ni un clavo, los techos, ni las paredes, ni nada. El puente que se cayó sigue caído. Todo sigue igual. No hay personas que están esperando el techo desde un huracán que pasó en los 90. Y no hay esperanza de ningún tipo. Bueno, en Rusia asume la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de críticas internacionales. O sea, Rusia, que es un país condenado por las Naciones Unidas, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que esto hay que revisarlo completo. Aquí ya las Naciones Unidas hace muchos años que no cumplen el rol que debieran cumplir para el que fue creada, que es la protección de los seres humanos. ¿Y cómo es posible que un país que está asesinando a miles de personas en un país vecino porque le da la gana a Putin sea ahora nada más y nada menos que el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? O sea, es el liderazgo más importante del planeta en este momento. Ellos mismos. Y esto es lo que me recuerda a lo que pasó en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de los Derechos Humanos. No sé si ustedes recuerdan que allá por el año 2019, creo que fue, coincidieron en que los 3 países líderes del Consejo de Derechos Humanos eran Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Eran los presidentes de los derechos humanos en el mundo. Los que ordenan las investigaciones, los que defienden los derechos humanos. Una cosa, imagínate tú, que si tú ibas al Consejo de Derechos Humanos en ese año, iba allí Ariel Ruiz Urquiola, iba un desterrado, un preso político, lo que sea. Imagínate tú que iba a hablar con los represores de ellos. A ver, déjame escucharte, a ver. A mí que yo trabajaba en Villa Marista y me pusieron ahora aquí en Ginebra. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Tú te imaginas eso? Yo creo que por eso tenemos la humanidad que estar más coordinada y más unida en la defensa de los derechos humanos, porque como mismo estamos haciendo en Tampa para evitar la penetración del comunismo y que la misma batalla que estamos dando en todos los Estados Unidos, hay que darla en el mundo también y tener iniciativas globales para reformar las Naciones Unidas y que un país que es violador en serie de los derechos humanos, sistemáticamente, gubernamentalmente, obviamente no puede ser un representante de los derechos humanos, y un país que está cometiendo un genocidio contra un país vecino por querer ser europeo y ha matado a miles de niños, de civiles, de todo el mundo, está destruyendo un país, no puede ser el jefe del Consejo de Seguridad. Si ese Consejo de Seguridad está hecho precisamente para defender a la humanidad de ese tipo de cosas. El nazismo, el fascismo, el extremismo, el comunismo. Entonces, de verdad no entiendo cómo esto sigue pasando. Mira, Zelensky dijo, los terroristas no pueden presidir nada. Tenemos un video, ¿no? A ver. La presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este hecho ha sorprendido a la ciudadanía, que se pregunta cómo puede ocurrir en medio de la invasión de este país a Ucrania. Los expertos explican que esto es parte de la rotación de países que forman el organismo. El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 países miembros y cada miembro tiene un voto. Según la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados miembros están obligados a acatar las decisiones del Consejo. Cada miembro se turna en la presidencia, que se rota cada mes por orden alfabético. La última vez que Rusia ocupó la presidencia fue en febrero del año pasado, el mes en que invadió Ucrania. Y el 23 de febrero de este año, la Asamblea General de la ONU exigió la retirada inmediata de Rusia del país, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. En la reanudación de su 11ª sesión extraordinaria de emergencia, el organismo mundial adoptó una nueva resolución que exige el final de la guerra. A ver, explícame cómo puede ser esto.
Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad en virtud de la misma carta que dice que las resoluciones de ese consejo tienen que ser de obligatorio cumplimiento por todos los miembros de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas decide que hay que retirar las tropas rusas de Ucrania. Rusia no las retira. Y bueno, como quiera que sea, asume la presidencia. Mira qué cosa tan interesante. Y ya que andamos por la zona, hay una noticia también que no sé cómo la interpretará la generalidad de los cubanos, si de buena o mala, pero la realidad es que Serbia eliminará libre visado a cubanos a partir del mes de abril. El acuerdo de libre visado que existe entre Cuba y Serbia llegará a su fin el próximo 14 de abril, confirmó Diario de Cuba a una funcionaria de la Embajada de Serbia en La Habana. A partir del día 15 de abril será necesario solicitar visas para viajar entre Cuba y Serbia. El proceso será a través del correo electrónico, aunque no se ha informado aún los detalles del procedimiento. Se jodió una de las pocas posibilidades de viajar sin visa que tenían los cubanos. Eso es un indicador del deterioro de las condiciones de vida dentro de Cuba. Usted debe conocer que en la medida en que un país se desarrolla, en la medida en que un país crece económicamente, en esa misma medida los ciudadanos de ese país va bajando el deseo, la intención, la desesperación de emigrar a otros países. Ejemplo claro, El Salvador. La emigración de los jóvenes salvadoreños se ha disminuido en casi un 90%. ¿Por qué? Porque hay una percepción de mejoría, hay seguridad, se puede emprender, vienen etapas mejores y la gente decide hacer vida en sus países. Cuando usted va mejorando, lo natural es que te van quitando restricciones. Por eso a los chilenos no les cuesta mucho trabajo venir a los Estados Unidos. Aunque se ha deteriorado mucho la situación, pero históricamente un chileno, incluso un colombiano, un brasileño, incluso un peruano, un costarricense, un panameño, no pasa Dios y ayuda para venir a Estados Unidos o ir a Europa o ir a Canadá, porque son los países más emergentes de América Latina y no hay una avalancha, no hay una locura, no hay una desesperación que ponga en peligro la seguridad, las leyes de otros países. Así que uno de los síntomas más claros de que un país va mejorando es como otros países y otras áreas geográficas le empiezan a levantar las restricciones de visado. Pueden venir todos los costarricenses que quieran aquí, no hay problema. No tenemos un lío formado aquí con inmigrantes costarricenses. Dale. Ahora, cuando pasa lo contrario, es un síntoma del deterioro interno en las condiciones de ese país. Cuando a los pocos destinos que podían ir ya no puedes ir, es que la percepción que tiene el mundo, la percepción que tienen esos países es que la entrada de cubanos por sus aeropuertos o por mar o por tierra, como quiera, bueno, por tierra de Cuba es difícil, pero la llegada de los cubanos significan un problema, un riesgo de seguridad, porque los cubanos no van a lo que dicen que van, falsifican documentos, pretenden utilizar el país como plataforma para la inmigración ilegal, y todo esto causa un caos a nivel de documentos, a nivel de vuelos, a nivel de aerolíneas, quejándose que entonces mandan para atrás a la gente, que para aquí, para allá. Y bueno, esto que ha pasado con Serbia es sintomático del empeoramiento de la situación dentro de Cuba. Recuerden que en algún momento Ecuador puso una especie de libre visado. Ecuador. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que el propio canciller que se opone a todo, canciller que le apodan Me Opongo, señor Parrilla, tuvo que viajar a Ecuador, pero esta vez sí fue a un trámite insólito. Insólito. Que es que la propia dictadura de Cuba fue y le pidió a su amigo Correa que pusiera de nuevo las visas y subiera el costo de la visa. Pasó de 100 a 400 y un trámite que era casi de oficio, ahora es casi imposible.
hay que notar, cuando hable de la dictadura, de lo bien que Cuba y la educación y la salud y lo felices que son los cubanos, que para un cubano viajar a Haití es un problema. Lo cual dice mucho. Lo cual dice mucho. Para viajar a Haití, a República Dominicana, a Barbados, a Marruecos, a países que normalmente no le piden ni visa a casi nadie. Hay muchos países que están prácticamente abiertos al mundo entero y están cerrados los cubanos, cerrados los venezolanos. Fíjate qué grado de deterioro moral. Un cubano antes de 1959 necesitaba visa a muy pocos lugares y a los lugares que la necesitaba era casi de oficio, como los Estados Unidos. Tú pagabas 5 pesos y te acuñaban eso ahí, venías, virabas por la tarde, porque no había. Puede haber algún cubano que se mudó para acá, algún perseguido de alguna inestabilidad política de Cuba, pero en general pasaba lo contrario. Americanos se asentaban en Cuba, mucho más que cubanos en Estados Unidos. Y así también con europeos, con belgas, con árabes, con japoneses, con chinos, con otros lugares de América Latina. Haitianos se asentaron muchísimos en Cuba y no al revés. Ahora nadie se muda para Cuba y el cubano se muda para cualquier parte y en casi ninguna parte te dejan ir normalmente. Y este segmento viene presentado por Las Villas Jewelry, señores, la mejor joyería del Ejército Libertador. Nosotros tenemos de todo en nuestra comunidad. Y bueno, dentro de ese todo tenemos también muchas joyerías, pero ninguna se compara, ni se parece, ni se le pega al lado a Las Villas Jewelry, por la cantidad de prestigio acumulado que tienen. Ya son como más de 20 años en este negocio y bueno, han sido, yo creo, la joyería más coherente con la calidad, con el servicio, con los diseños, siempre innovando, siempre renovándose, y eso se aprecia. Por eso la gente los quiere, los admira y sobre todo confía en Las Villas Jewelry para comprar cuando de oro se trata. Pueden ir a la locación, tienen 2, hay una en la calle 8, la otra está en Hialeah. Ustedes ponen Las Villas Jewelry y les salen las 2 locaciones, pero el que no puede ir físicamente puede entrar a lasvillasjewelry.com y hacer su compra y le llega a la puerta de su casa las maravillosas joyas de esta institución en la que se ha convertido Las Villas Jewelry. También viene presentado el segmento de los Estados Unidos por True Grade, que es la compañía más grande y exitosa en la comercialización de comida orgánica, comida del campo, comida de todo tipo de materias primas, pero cultivados en libertad. Si te venden un pescado del océano profundo, pescado por pescadores. No es la cosa de que yo con la mano, no. Lo que es de la mata a la lata. Por eso es que los chefs, es la marca preferida de los chefs, porque no pierde ni el sabor, ni la textura, ni está lleno de agua, no. Es el sabor más puro de la naturaleza. True Grade. Y bueno,